Viendo la película uno se pregunta qué da más miedo, si hacer la Ouija o ese Madrid gris de los años 90. No sé si tú te lo habías planteado así. Hombre, no creo yo que Madrid de mucho miedo, ¿no? A mí, nosotros hemos hecho esta película que hemos bautizado un poco medio entre broma como gótico vallecano, porque nos gustaba mucho esa combinación de elementos sobrenaturales pero ambientados en una realidad muy reconocible, ¿no? Y Vallecas para nosotros no es un lugar geográfico, sino que es un lugar emocional, porque yo soy de Valencia y el barrio que en realidad me inspira es la Avenida de la Plata de Valencia. He vivido en Barcelona y conozco Belvitge, el Hospitalet. O sea, creo que cualquier barrio periférico de una gran ciudad española es muy similar en realidad, ¿no? Tanto a nivel arquitectónico como el paisaje humano que ves. Eh, y más que miedo, lo que queríamos era que fuera un ecosistema muy reconocible para el espectador, ¿no? Que vieras cosas que apelan a tu infancia, a tu vida, a gente que conoces. Y una vez anclada la película en esas coordenadas de realidad, introducir lo sobrenatural. ¿Es la adolescencia el peor periodo de nuestra vida? Yo creo que no sé si es el peor o el mejor la adolescencia. Desde luego es el que más miedo da, porque es un momento en el que experimentas una serie de cambios. Los físicos son muy notables, tanto en chicos como en chicas, también emocionales, empiezas a sentir cosas desconocidas por primera vez. ¿Sabes? También a nivel físico pues te salen pelos, te cambia la voz. A las chicas pues su cuerpo evidentemente cambia. Y en el caso de una adolescente como Sandra o como Verónica, lo que más cambia es la manera en que los demás te miran y cómo se comportan contigo, ¿no? Los chicos, los adultos, de repente pasas a ser un centro de atención y sientes que es porque el mundo cambia porque tú estás cambiando. Y esa falta de control sobre quién tú eres, sobre tu cambio, no sé si da miedo, pero desde luego da vértigo, ¿no? De repente eres consciente de que ya no eres la persona que eras hacía apenas unos meses. Ujú. Con estas películas de terror, siempre que se asocia un poco a casos paranormales, y aquí pasa lo mismo, parece que la religión es la única que tiene una cierta respuesta a todo esto, que es algo que se ha perdido ahora, ¿no? Es que la religión te prepara para lo sobrenatural, ¿no? O sea, cuando vas a un colegio de curas como yo iba y te explican los dogmas de fe de Jesucristo muere y resucita, la Virgen concibe sin pecado, cosas que en la clase de ciencias que das 3 metros más a la izquierda te están explicando una cosa y en clase de religión te están explicando otra, ¿no? Es como, ¿cómo se hacen los niños? Tal, pero la Virgen María tuvo un niño sin hacer eso. Y dices, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, te están preparando para lo sobrenatural. La religión programa tu cerebro para ser permeable a la fantasía y en toda la iconografía religiosa encontramos un universo casi de la Marvel, diría yo, ¿no? Con grandes supervillanos, ¿no? Porque tú puedes decir Darth Vader, pero más supervillano que Satanás no hay nadie. Los superpoderes del Capitán América o de Spider-Man no son nada comparados con multiplicar panes y peces o con esos mártires a los que fríen en aceite hirviendo y no sienten el dolor. O sea, todo lo que es lo que rodea a la tradición católica, creo que te está entrenando para que lo sobrenatural forme parte de tu vida. Ujú. Y ahora que está un poco más apartada, o bueno, no apartada, ya no tiene esa presencia que tenía antes, nos hemos vuelto menos crédulos. Y también te pregunto porque qué pasaría ahora si un policía hiciera un atestado como el de 1992. Yo no estoy de acuerdo en que la religión tenga menos peso en nuestra vida. O sea, de hecho, pregúntale a un musulmán si su religión tiene poco peso en sus acciones. Y España sigue siendo un país. Lo que pasa es que nosotros vivimos en un microcosmos de gran ciudad, de gente que entre la que nos relacionamos, pero España es muy ancha. Y bueno, o sea, es verdad que en las monedas ya no pone que el caudillo sea caudillo de España por gracia de Dios, eso ya no existe, pero los ministros juran su cargo delante de un crucifijo. La educación religiosa sigue estando muy, muy presente y está siendo subvencionada públicamente.
Yo creo que la religión no deberíamos menospreciar la impronta que tiene en nuestra vida diaria y es sobre todo en nuestra cultura y en nuestros valores y en nuestra manera de entender el mundo. Y es que has dicho otra cosa después Sí, si somos menos crédulos y lo del atestado policial, sí. Sí. ¿Qué se pensaría hoy? Claro, es muy impresionante del caso Vallecas que exista una hoja oficial con un sello de la policía en la que un inspector dice yo he visto esto. Eso realmente es lo que resulta muy, muy llamativo de este caso. No ha vuelto a ocurrir, ni había ocurrido antes. Pero en los billetes de dólar sigue poniendo In God We Trust. O sea, quiero decir, quizás menos evidente, ¿sabes? Ya la presencia de los obispos no es tan apabullante, pero está, de alguna manera es más sutil, pero sigue siendo parte de nuestro sistema de valores. Yo creo que si ahora hubiera un atestado policial con un policía que dijera esto, lo primero que pensaría es que está falseado, que es Photoshop. O sea, sí que quizá lo que ha habido es un escepticismo o una falta de fe nuestra en todo lo que se cuenta, ¿no? O sea, aparece cualquier noticia en Twitter y sabes que no te la puedes creer, que evidentemente es mentira. Todo lo que aparece en redes es falso. O sea, eso, pues, te das cuenta y eso genera... Quizás sí que nos hemos convertido en menos crédulos o en más escépticos o en menos naif. Y no creo que eso sea necesariamente bueno. Paco, con REC, digamos que inaugurasteis como una especie de con Balagueró, de boom del cine de terror español o fantástico, como quieran llamar. ¿Se ha deshinchado eso un poco ahora o crees que se ha podido mantener? Bueno, yo creo es que hubo un año muy concreto que fue el 2007 donde nosotros estrenamos REC y había estrenado J El Orfanato y en la coexistencia en cartelera de esas dos películas de repente produjo una especie de espejismo de que era un buen momento para el terror español, ¿no? Y evidentemente ese año lo fue. Luego ha habido siempre hay experiencias, ¿no? Estuvo después Los ojos de Julia, pero sí quizás es cierto que en los últimos años nos ha faltado una película emblemática que tire del carro, ¿no? De lo que podría ser un terror español y con cierta vocación comercial, ¿no? Pero bueno, pues esperemos que esa tendencia vaya cambiando y que cada vez haya más.